Ya niños, buen día nuevamente. Eh, Hoy día vamos a avanzar en un capítulo nuevo de la unidad que estamos trabajando. Ya nosotros estamos trabajando percepción, ya cómo nosotros percibimos nuestro medio ambiente. ¿Ya? En el primer semestre nosotros pudimos trabajar lo que era oído, ¿cierto? Vimos la estructura interna del oído, cómo la onda sonora llega y se transforma en un impulso nervioso que viaja por el nervio auditivo y llega a mi cerebro, etcétera. Pudimos ver las enfermedades que atacaban o que le ocurrían al oído que podía dificultar este sentido, ¿verdad? Y en este segundo semestre trabajamos todo lo que era luz, entonces vimos propiedades de reflexión, de refracción y finalmente cómo se formaban las imágenes y el uso de lentes. Y en ese contexto estuvimos trabajando lo que era el ojo, la estructura, la fisionomía del ojo, las lentes natural, ¿cierto? Cristalino, retina, córnea, el rol que cumple cada parte y las enfermedades que afectan y cómo se corrige, etcétera. Pero ahora vamos a comenzar, perdón, con lo que es la percepción, pero a través del tacto. Ya, yo le puse a este capítulo dinamismo del planeta porque vamos a hablar fuertemente de lo que es los sismos. Ya, ese es el foco. Nos vamos a concentrar en los movimientos telúricos y cómo nosotros lo percibimos. El Ya nosotros movimiento de las placas tectónicas. para allá vamos. Ya, yo separé este capítulo en varios trocitos pequeños porque podría hoy día haber arrasado con la unidad, pero va muy lento, ya para que vayamos haciendo ciertas concesiones. Ya, por lo tanto, el objetivo que yo quiero que cumplamos hoy es conocer en qué consiste un sismo, cómo se origina y las características que tiene, el por qué yo percibo un movimiento de cierta forma. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar de otros temas más puntuales, pero ya vamos a ir comenzando, vamos a ir de a poquito. ¿Qué es un sismo? Un sismo es un fenómeno natural endógeno. ¿Qué quiere decir que sea endógeno? Que se produce dentro de la Tierra y que no es producido por agentes externos. ¿Ya? Eso es lo primero. Se origina producto del interior de nuestro planeta, no por lo que esté pasando afuera. ¿Ya? Hay una ruptura de un equilibrio elástico. Mientras nosotros estamos en nuestro diario vivir, la Tierra va teniendo movimiento, va teniendo actividad, pero nosotros no sentimos este desequilibrio, sino que estamos como bien viviendo, ¿cierto? No pasa nada, todo súper bien, y llega un momento en que eh, se produce esta ruptura del equilibrio y tembló. Lo percibimos, ¿cierto? Con nuestro cuerpo. Este equilibrio que se rompe es en una determinada región, vamos a hablar de fallas, ¿cierto? Y en ese lugar se produce una liberación de energía que yo puedo percibir mediante una onda. Esta onda es de carácter mecánica, viajera y omnidireccional. ¿Qué va a significar esto? Lo vamos a enseguida definir, ¿ya? Para que ustedes puedan ver a qué se refiere. Un sismo es normalmente un movimiento brusco, ¿ya? Obviamente nosotros no todos los sismos los percibimos. Hay algunos que no nos damos cuenta, ¿ya? Pero eso no quiere decir que no estén, ¿ya? Son esporádicos, o sea, no es todo el día, todos los días, constantemente así escandaloso, no, mentira. Se sienten a veces. Y generalmente son de corta duración. Ya hablemos en un tiempo de unos cuantos segundos, ya porque cuando estamos hablando de un movimiento de más de un minuto, uno se chuta, siente, esta cuestión fue súper larga, porque el movimiento es incesante, ¿verdad? Y estos se desarrollan a partir de imperceptibles a procesos de acumulación de energía que pueden ir desde años hasta siglos, reflejando que hay un movimiento dentro de nuestro planeta. Nuestro planeta no es un objeto que está quieto, estático, sino que tiene vida, tiene movimiento, tiene cambios constantemente. Eso quiere decir que sea dinámico, que no es algo fijo. Por algo es que esta parte de lo que ocurre con nuestro planeta es tan interesante. Hay personas que estudian sismología
¿verdad? La ciencia o el arte, como quieran llamarlo ustedes, de estudiar qué ocurre con los sismos. Y para ellos la gran meta, con lo que se sentirían completamente realizados, sería con poder describir a cabalidad lo que ocurre con un sismo, poder predecirlos, poder decir mediante un instrumento va a temblar el próximo 5 de noviembre a las 3:15 de la tarde. ¿Para qué? Para que la población siempre estuviera preparada. Pero eso no es factible. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que nuestro planeta, al ser dinámico, cambia constantemente todo el tiempo. Por lo tanto, no es factible predecir a ciencia cierta, determinísticamente, definitivamente. ¿Qué es lo que existen? Modelos probables de fenómenos. Yo creo que debiera pasar esto. Basado en una cierta matemática, se estima que en tal momento ocurra. Y uno puede hacer como una especie de estas predicciones de inferir cosas que no necesariamente significa que vaya a ocurrir como ahí está planteado, ¿ya? Pero hoy en día nuestro planeta, nuestro país, sobre todo, enfoquémonos en Chile, es un país sísmico. Entonces, la historia, ¿cierto? Y la mucha cantidad de sismos que ocurren permiten que nosotros podamos hacer estimaciones. Ya nuestro país cuenta con un centro de sismología donde está constantemente monitoreando, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, de la falla de San Ramón, se habla del cinturón de fuego, las placas tectónicas, cuáles son las que nos rigen. Todas estas cosas las vamos a ir desmenuzando durante esta unidad para que podamos entender bien bajo qué fenómeno nos estamos sujetando nosotros, qué es lo que está pasando con nosotros, ¿ya? En palabras mucho más cortas, un sismo es una vibración de la corteza terrestre, la capa de la litósfera. Hay una ruptura por donde se libera energía porque hay una tensión entre ellas. Las placas se rozan, friccionan constantemente y es un gallito, entendámoslo. ¿Cuál es la que permite el paso de la energía? En el momento que ocurre, hay una que se superpone y hay una que queda por debajo, porque se logró romper el equilibrio, se liberó la energía. Y esa zona entra en una nueva y relativa paz. Ya hay una causa principal que es la ruptura y fractura de las capas de la Tierra por la energía que se ha ido acumulando durante años. Las causas de un temblor o de un movimiento telúrico puede ser volcánica o tectónica, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. En una próxima clase vamos a ver la dinámica de las placas tectónicas, vamos a ver los sismos, en qué consiste este movimiento tectónico que produce este fenómeno, ¿ya? ¿Cuáles son las que a nosotros nos rigen? ¿Por qué cuando tiembla aquí se levanta alerta en otros países? ¿Ya? Todo eso lo vamos a ir entendiendo a partir de las próximas clases, ¿ya? Esa es la idea. Muchas películas se han hecho y si ustedes buscan van a encontrar varias, por ejemplo. Y yo le conversaba al curso anterior, la película La falla de San Andrés, ¿cierto? La trabaja Dwayne Johnson. En ellos hay una pareja de sismógrafos, ¿cierto? Un par de sismógrafos, para que se entienda, que tienen por norte ir prediciendo lo que va a ir ocurriendo. Y ellos en su cátedra, si ustedes miran la película, las primeras escenas, mencionan los grandes terremotos que han ocurrido y nuestro país tiene el premio, el bendito premio, ¿cierto?, de poseer dos de los más fuertes de los que se tiene registro. ¿Y por qué digo de los Wow. que se tiene registro? Porque probablemente en la antigüedad muchos de estos fenómenos también ocurrieron, solo que no había cómo medirlos, ¿ya? ¿Por qué vamos a hablar de medición? Porque, por ejemplo, hay personas que le tienen mucho miedo a los temblores, un terror, y tiembla y ellos sienten así como que se está acabando el mundo. Pero una persona que no les tiene miedo dice, oye, qué onda, si tembló nomás. ¿Cierto? Y uno como que dice, oh, qué mal, como que estoy siendo muy exagerado. ¿Por qué? Porque una percepción muy subjetiva, muy de cada uno, no va a permitir establecer o dar características más generales. En cambio, se busca la forma de medir los sismos, que es lo que vamos a ver también en unas próximas clases, qué significa una escala de Mercalli, qué significa una escala Richter, en qué consiste la intensidad, cómo se percibe, el por qué se produce cierto daño porque esos valores que a mí me entregan me dan una forma más objetiva de medir.
fue un sismo grado 7, es porque ocurrió tal cosa. Voy a poder hacer un análisis más profundo que preguntarle, ¿cómo percibiste tú el temblor? ¿Y qué sentiste tú? ¿Y qué estabas haciendo? Entonces, ¿para qué se miden? Para poder establecer una información totalmente objetiva, no de la percepción, sino que de lo que realmente está ocurriendo o de lo que podemos asumir como que realmente está ocurriendo. Ya, más adelante vamos a ir tratando todos estos temas. Avancemos. Para poder hablar de un sismo, vamos a hablar de las características que tiene. Existen 3 elementos importantes que están aquí muestros en el dibujo. Tenemos una falla, un foco o hipocentro y un epicentro. Si ustedes escuchan, muchos de las personas que hablan dicen, no, fue con epicentro en tal parte. Pero, ok, epicentro, sí, yo lo entiendo. Pero el verdadero lugar donde se produce un sismo se llama hipocentro. Es el lugar físico exacto en la litosfera, en la parte subterránea, donde se produce la ruptura y donde comienza a liberarse la energía en todas direcciones. Nosotros decimos el epicentro y entendemos que, es como lógico, pero lo que estamos realmente queriendo decir, si ustedes se fijan, ahora te dicen, por ejemplo, estuvo el epicentro tantos kilómetros de la región tanto a tal profundidad. Cuando la persona da la profundidad, está diciendo, mira, está a esta altura en forma horizontal y a tal en forma vertical. O sea, está queriendo realmente llamar al hipocentro. Lo está caracterizando. El epicentro, como se puede ver aquí, es la parte que está en el exterior, en la parte superior, pero el hipocentro es a la profundidad desde este epicentro que se produjo, porque en realidad acá dentro de las capas de la Tierra es donde se produce el sismo. ¿A cuánta profundidad de esa dirección que a mí me dieron? Hay también un área de ruptura, que es donde está la falla, que es la región que se quiebra, donde se está liberando la energía. Y el epicentro es la proyección vertical del hipocentro, es en la superficie. Entonces, cuando a mí me dicen, ocurrió a tantos kilómetros de Valparaíso, por ejemplo, hacia el interior, yo digo ya, aquí está Valparaíso, tras una línea, aquí está, a esta altura, a esta distancia, superficialmente, y a tal profundidad, proyecto una imagen virtual, ¿cierto?, hacia adentro del planeta, y puedo decir dónde se ubica el hipocentro, dónde se comenzó a liberar efectivamente la energía. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se propaga esta energía? Ya, la energía que se libera se llama onda sísmica y es una onda mecánica porque viaja en la Tierra, o sea, el medio de transporte que ocupa para poder desplazarse es la corteza terrestre, es la Tierra misma. Es viajera porque ella se propaga y no se devuelve. Si ustedes recuerdan el episodio del 27F, el sismo, el terremoto como tal, porque es un movimiento sísmico de gran envergadura, se originó en la región de Concepción, ¿verdad? No sé, me parece que es la octava. En esa región. Y hubieron personas que lo percibieron en Arica y dijeron, tembló, ¿verdad? Porque ellos sintieron el remesón suavecito. En cambio, en Concepción fue una cosa muy, muy espeluznante. Entonces, pero cuando las personas percibieron el sismo en Arica, la energía no se devuelve, sino que se libera, viaja, 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 hasta que se disipa, hasta que se acaba. Se siente más intenso al comienzo y a medida que va moviéndose, va avanzando, va perdiendo intensidad, hasta que después se siente y dicen, tembló, no me di ni cuenta, porque fue tan imperceptible para algunas personas que no se alcanza a notar. Por eso que es viajera, porque se propaga y no regresa a su lugar de origen. Y es omnidireccional porque si ustedes se fijan aquí, en el dibujito de la presentación anterior,
aquí esta circunferencia que se dice concéntrica va moviéndose en todas direcciones. No es arriba, abajo, derecha o izquierda, sino que como se ven es una circunferencia. Como ¿Puede ser figura aleatorio? puede ser para cualquier lado, para todos los lados y para cualquier lado. Ah, ya. Entonces, por eso que se dice omnidireccional, porque no, yo no puedo decir a la derecha o a la izquierda, porque no sé, está en ángulos distintos, en todas direcciones, en todas las direcciones que puedan imaginarse que hay, en ellas se mueve el sismo. Por eso se le dice omnidireccionales. Esta acumulación, ¿cierto? Se puede propagar desde el foco, desde el hipocentro o desde el epicentro, dependiendo del tipo de onda que la vaya vigilando. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ir viendo este tipo de información, pero es importante que conociéramos desde dónde se origina. Cuando las personas hablan del epicentro, ¿cierto? Es para darle una ubicación real a las personas. Si las personas, por ejemplo, si ustedes se fijan, nuestro planeta se divide en paralelos y meridianos, ¿verdad? Esa es como la forma de dividir en rodajitas de naranja la Tierra. Entonces, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, eh, nosotros nos damos cuenta que hablan de latitud y altitud, ¿verdad? Hablan de distintas, o tantos grado oeste, tanto grado norte, etcétera. Entonces, muchas veces las personas que estudian esto pueden identificar claramente dónde fue, pero nosotros que somos usuarios como muy básicos en este tema, ¿cierto? Puede que nos confundamos. Entonces nos dicen, no, mira, fue a tantos kilómetros al interior de Calera. Ah, entonces uno puede ubicar en el mapa dónde está Calera. Y después me dicen la profundidad. ¿Qué tan dentro de la capa terrestre? A mayor profundidad se estima o se sugiere o se piensa que podría liberarse mayor cantidad de energía. ¿Ya? Pero va a depender de la región donde está. Por ejemplo, si ustedes ven la película 2012, ¿ya? Y este es fue el momento apocalíptico que nos estamos dando, ¿cierto? Porque todo es ficción, Sí, recuerden que esas películas son así. En sí, esa sí. película se habla del gran terremoto que tendría que haber ocurrido hace, no sé, 200 o 300 años atrás en la parte de Estados Unidos, ¿cierto? Y que todavía no pasa nada y como que ellos están muy asustados porque no saben cuándo podría producirse este mega, hiper, giga terremoto, porque se estima que si han pasado tantos años en que no se libera la energía, es porque el sismo que viene puede ser mayor. Por ejemplo, yo tengo recuerdos de que haya temblado en el año 85. Mi mamá me contó, yo tenía un año y un poquito más de meses, que hubo este gran terremoto y ella se acuerda de dónde estaba, nosotros estábamos en una plaza, etcétera. Y después del año 85 no hubo ningún otro terremoto. Ellos se plantea que en nuestro país debieran haber entre 10 y 15 años de distancia entre un terremoto importante y otro, ¿ya? Y chuta, y era como ya, tú sé, para el 95, el 2000, estábamos todos así como preparados y no pasó nada, pues. Ah, ya listo, y la vida continuó, nadie se dio cuenta, ¿cierto? Pasó, y hasta que ocurrió el 27F del 2010, ¿verdad? Que fue uno de los terremotos más grandes registrados, de hecho es el segundo, ¿cierto? El primero fue el 9.5 que hubo en Valdivia. Ese fue el más grande del que se tiene registro. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que las escalas de medición eran de una cierta forma y cuando ocurrió ese megaterremoto hubo que hacer una modificación, ¿ya? Porque la escala decía, inventemos del 1 al 8 y ocurre esto que excede. Entonces, chuta, ya, pues, no podemos hablar de 1 a 8, tenemos que subir de 1 a 10. Y se habla de el nivel de intensidad, el cómo, el daño que produjo, el cómo yo puedo decir que fue un grado 9, qué significó. Si ustedes buscan por internet se van a ver que fue uno de los más largos, te muestra la ubicación geográfica exacta, los daños estructurales que hubieron, que fueron muy importantes, ¿verdad?
la realinación, de hecho se habla de que, eh, yo no sé si es así a ciencia cierta, ya uno tiende a replicar lo que va oyendo, pero que estos terremotos así de gran envergadura como que incluso van cambiando el eje terrestre, el eje de rotación, producen un cambio tan importante, fue tan fuerte lo que se vivió, la liberación de energía fue tal que llegó a otros lugares. De hecho, hubieron tsunamis que son una consecuencia de un terremoto, de un temblor, de un sismo de gran envergadura. Entonces, todos estos fenómenos a nosotros nos atañen a diario. Como Chile es un país sísmico, está acostumbrado, no es tema. Por ejemplo, el temblor que hubo, el temblor, digo yo, ven que ya le quité importancia, el terremoto que hubo hace un par de días atrás, no sé si fue en Turquía o en otra región, no quiero pasar por ignorante, no me acuerdo bien el nombre, pero en ese lugar muestran daños estructurales importantes. Y acá en Fue nuestro en país, Turquía, en Grecia, tía. gracias mi niño, allá el daño estructural fue importante y en nosotros un sismo semejante aquí como que uno dice, ah, tembló ya buena onda. Como que no le toma el peso, no le baja el perfil, porque estamos acostumbrados. Como somos un país de movimiento constante, no es un tema. No sé si me explico, como que ya no existe esta concepción en la gente como que, oh, tembló, qué terrible. De hecho, siempre se va previendo. ¿Cómo? A medida que se van haciendo construcciones, ¿cierto? Edificios o casas, los arquitectos, ¿cierto? Los constructores, ellos van eh, no sé si ustedes sabían, pero hay muchas casas que dentro, en la base de la casa, ¿cierto? Que es como un cuadrado, imaginémoslo así, colocan una especie de esferas en las orillas. No sé si son en las 4 orillas o solo en 2, estaría mintiendo. Pero me parece que colocan de 2 a 4, que son como una especie de esfera y encima se monta la estructura del edificio. Y uno dice, ¿por qué? Porque cuando hubiese un movimiento importante, estas esferas van a hacer que el edificio se vaya moviendo acorde al movimiento que está teniendo la Tierra. Por lo tanto, la estructura edificio no va a estar rígida y que pudiera quebrarse o derrumbarse o que los pisos superiores se desplomaran eh, por sobre los pisos inferiores, sino que como que todo se mueve y uno dice, ah, está temblando. Ya, y tú te quedas así como quieto y esperas a que pase. Listo, pasó, ya, y continuaste. Y fue, y sin mayor importancia, como dicen en el chat acá, hay personas que al principio era un tema muy terrible y ahora ya se van acostumbrando porque nosotros estamos en constante movimiento. Nuestro planeta, si ustedes ingresan a la página de sismología de la Universidad de Chile, que es la que monitorea todo esto, los temblores se producen en cada instante. No es que ocurre uno diario, sino que a veces hay muchos diarios, pero son grado 1, 1, 3. Y uno dice, esos son imperceptibles, pero esas máquinas la detectan, claro, porque es un dispositivo especial, pero no es Son como un tema tan sensibles. importante, ¿me entienden? Entonces, cuando es de gran envergadura, uno dice, oh, tembló. De hecho, hace un par de días atrás también tembló en Santiago, nosotros lo percibimos, ¿cierto? Muchas Ah, personas sí, yo también sí. hablan y vamos a ver qué es realidad. Dicen, oh, yo escuché como un ruido. Y es porque efectivamente se escucha antes del aviso. Ya no es como que digan, va a temblar, no, pero uno escucha un cierto zumbido, un cierto silbido, ¿ya? Y lo percibe de antemano, que va a depender de cómo se va propagando, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo que este tema, lo más importante que ustedes puedan comprender es que es un tema no acabado. ¿Qué quiere decir esto? No está todo dicho y no se sabe todo lo que hay que aprender sobre los sismos, porque como es un tema dinámico y la Tierra está en constante cambio, no podemos decir, ah, esto ocurrió por este motivo, sino que estamos en constante aprendizaje. Por eso es que cada vez se van mejorando las estructuras, cada vez las construcciones. Justamente hoy hay en los celulares se pueden descargar, así como ustedes descargaron un sonómetro alguna vez, ¿cierto? Para hacer un experimento, también se pueden descargar esto como sismógrafos portátiles, ¿cierto? Que es una app y que te dice cuándo está temblando o dónde, ¿cierto? Porque está en línea con estos centros de
estudio, es que hay personas, chicos, que de verdad que fue muy terrible. Ya, sobre todo nosotros podemos tomar como referencia, nosotros, su generación y la nuestra, puede tomar como referencia el 27F porque es lo más cercano que ha vivido. Pero hay muchos papás, mamás, abuelitos que pudieron vivir la experiencia del terremoto del 60 y no se compara para nada con lo que nosotros vivimos. Para ellos fue terrible, fue de muy larga duración, muchos minutos. Entonces era como, esto se va a acabar acá. Este fue nuestro último momento. Entonces, para muchas personas fue ese su sentir, fue algo muy, muy, muy fuerte. Y poder después levantar y reconstruir también fue una situación bien importante. En cambio, nosotros, por ejemplo, lo vivimos de cierta manera. De hecho, hay muchas personas que comentaban en redes en su tiempo, habían estado en los recitales, porque en ese tiempo estaba el Festival de Viña, por ejemplo, y creo que estaba Arjona, venía en el último show y lo cambiaron para el principio, y después en la noche había una niña que se quedó muy poca gente. ¿Qué hubiese pasado si efectivamente hubiese estado este otro cantante que era más masivo? Eh, claro, por ejemplo, el Benjamín comenta que él no estaba en tierra, por lo tanto tú no lo pudiste percibir, pero probablemente pudiste ver daño estructural. O en su defecto, por ejemplo, si uno pudiese haber visto la forma del oleaje marino. De hecho, también se habla siempre de que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la ONEMI, ¿cierto? Del momento que hay un temblor importante, activa alerta. Como que se pone a la espera de ver si se detecta o no un tsunami, porque es una consecuencia directa. Cuando hubo un temblor aquí en Chile, un temblor importante, tiende a ocurrir lo mismo en otras partes del mundo, porque el movimiento y la placa que rige no solamente nos manda a nosotros, sino que manda también a otros sectores. Por eso que eso también fue el tema imagínense, el de Valdivia duró 14 minutos. O sea, yo me pongo en el lugar de una persona que lo vivió, tiene que haber sido el cuarto de hora más largo de la historia, que no terminaba nunca, tienen que haberlo sentido como horas, porque para ellos fue interminable, sobre todo ver cómo quedó todo, que eso es lo más impresionante, ¿ya? Hay muchas personas que también, algunos estaban carreteando, otros estaban durmiendo. Si ustedes buscan, hay cientos de videos, desde el chistoso hasta el tragicómico, donde hay gente que estaba jugando Play, por ejemplo, y se preocupa de rescatar la tele, por ejemplo, porque hay gente que lo está grabando, dejan la televisión encima de la cama boca abajo, le ponen almohadón encima cuando había un cabro chico llorando en la otra pieza, o sea, mostró la realidad de muchas personas. O Avance. en una se le olvidaron al hijo. También, por eso les digo, sí, oye, pasó de todo. Ya, es muy chistoso ver lo que, es que uno como no sabe cómo reaccionar, de repente tú te dices, oye, la reacción que tuviste, pero es lo que en ese momento tendiste a hacer, ¿no? Vamos a ver que seguimos conversando del 27F, hubieron personas que decían, sabes que yo lo sentí como que no podía caminar, como que estaba así saltando en el aire, y eso fue verdad. No, yo lo sentí como que me empujaban hacia las paredes y yo pasaba chocando. Eso también fue verdad. Entonces ustedes me pueden decir, pero ¿cómo es que dos personas tengan una percepción distinta? Y es porque la forma de la onda sísmica es diferente y las vamos a ver a continuación. Una de ellas se llama onda primaria u onda P. Esta es la primera que se percibe. Es la más rápida y ella se genera en el hipocentro, o sea, es la primera que se origina. Es una onda longitudinal. Se comprime y se dilata para irse moviendo y son audibles por el humano, están dentro del rango audible. Si ustedes se fijan cuando tiembla, normalmente los animales aúllan, los perros, los gatos maullan, los animales avisan, oye, pasa algo, las aves también se mueven, se inquietan. Y uno dice, oh, qué pesados los perros, qué sé yo, y después tembló porque a lo mejor la frecuencia con la que venía era inferior, pero este tipo de sismo también hay algunos que nosotros sí podemos percibir. Por eso que hay personas que hablan de que los escuchan primero. Hay un zumbido. Oh, mira, mira, ¿escuchaste el ruido? Va a temblar. Y lo asocian porque pudieron oírlo. Obviamente no todas las personas tienen el oído tan agudo, hay personas que son más que otras, etcétera, etcétera. Pero sí es percibible. Está entre los 20 y los 20.000 Hz cuando lo que nosotros percibimos.
Y lo más importante es que, bueno, esta onda es la primera que se registra, es la más rápida. Se produce en el hipocentro, o sea, en la profundidad, en el lugar mismo del quiebre, y se puede propagar en sólidos y líquidos. Por eso que es la que se alerta para una especie de tsunami, porque también puede viajar por el mar, ¿ya? Dejan sólido y líquido. Visualmente tiene esta forma. Se mueve de izquierda a derecha, así. Por lo tanto, las personas que percibían en el 27F que eran empujadas horizontalmente estaban en lo correcto porque estaban en esta percepción, en las ondas P. Acá tenemos otra imagen, como un corte. Hay momentos en que la onda se aprieta para poder expandirse después, o sea, es como una oruga, se aprieta, se extiende, se aprieta, se extiende, y de esa manera va avanzando, como una oruguita. Y por lo tanto es la primera que se percibe y es la de mayor intensidad. Luego viene la segunda tipo, que es la onda secundaria o la onda S. Esta onda también se origina en el foco, en el hipocentro, pero son transversales, o sea, mueven arriba y abajo y que dan el sentir de que la persona está saltando, ¿cierto? Muchas personas decían, yo no podía mantenerme en pie porque sentía que rebotaba, que estaba en una cama elástica, que saltaba, los vehículos saltaban. Es porque estaban en este momento siendo percibidas. Al ser transversales, son un poco más lentas que las ondas P, se sienten en segundo lugar y no se propagan los fluidos. Eso también es súper importante. La onda P es la más rápida, es la primera, se propaga en sólidos, sin líquidos y en longitudinal, aparte de producirse en el hipocentro. Entonces es como la que le ocurre la mayoría de las cosas. En cambio, esta onda no se propaga en los fluidos y viene después de la onda P. ¿Cuál es la imagen? De esta manera. Si ustedes se fijan, toda la capa completa mueve, completa. Por eso es que Eso si yo estoy aquí, sentiría que me voy moviendo así como que voy bajando, sube, baja, sube, saltando, saltando, sería, saltando. profe, eso en un edificio ya no existiría. Adiós, bye bye, auf Wiedersehen. Es que va a depender de la estructura del edificio. Si está contemplado sísmicamente, si tiene antisísmico, que lo llaman ellos, podría perfectamente sobrevivir, o sea, lo que esté una hora. Po. Yo creo que ahí probablemente no habrá un edificio que aguante mucho tiempo. Pero por algo que ahora las construcciones han ido cambiando, se han ido adaptando para justamente poder sobrevivir esos fenómenos. Pónganse ustedes, hay casas que la gente las vende y dice, ¿y de cuándo esta casa? No, tiene como 30 años. Ah, sobrevivió tales terremotos. Ah, buena, o sea, la casa es buena, la estructura es sólida, ya, me gusta, la compro. En cambio, si uno las ve como media gritada, chuta, o sea, pasó esto y ya, no me tinca. ¿Ven? Y uno empieza a hacer estimaciones. Fíjense aquí, completamente la capa terrestre comienza a moverse transversalmente. Y acá podemos ver que la velocidad de la onda P es la primera que se siente. Y después viene la onda S alrededor de un minuto de tiempo después. Hasta que acá, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de onda que se los voy a mostrar a continuación, que se siente de mayor intensidad, ¿ya? Y que ahí uno dice, ah, está temblando heavy. Y es como estoy hablando como lo diríamos nosotros, ¿verdad? Los sismógrafos probablemente, y los sismólogos tengan una forma diferente de decirlo. Tercera, se llama onda Rayleigh o la onda R. Es superficial y se origina en el epicentro. O sea, ellas no nacen acá dentro de la Tierra, sino que están en la superficie, en la parte exterior. Su movimiento es similar al oleaje marino y se detecta después de la onda S. O sea, primero es la onda P, después la onda S, después la onda R y después la onda L, que es la que vamos a ver a continuación. Ese es el movimiento. Fíjense aquí. Ella, como estructura, acá dentro, en la parte más profunda de la capa terrestre, no se mueve, solo se mueve en la periferia, a diferencia de la onda secundaria, que toda la estructura es la que se mueve. Se puede ver la diferencia visual, ¿verdad? En la onda S todo se mueve, la corteza terrestre interna, todo. En cambio, en las ondas R solamente se mueve la superficie. ¿Ya? Y finalmente nos queda la onda L,
que también se origina en el epicentro, en la superficie, pero es la más dañina. Es la que más daños superficiales deja. Es la que más energía transporta. Es la más lenta, la que lleva más energía, la última en ser detectada. Y ella viaja por superficies y por fondos marinos. Por lo tanto, cuando comienza a haber un terremoto, por eso se activan las alertas de tsunami, porque podría producirse un daño importante. Fíjense cómo se mueve. Ella se mueve así. Es la capa interna la que se mueve. Y fíjense acá esta escena. La parte superficial es la que más se mueve, por lo tanto es la que más daño genera. Por eso es que la escala se miden de dos maneras, o Richter o Mercalli, porque una habla del daño que produce y otra habla de la intensidad de la energía liberada, para poder diferenciar el cómo percibo una por sobre la otra. Dejé de compartir. Entonces, como les decía, el objetivo de hoy día era que conociéramos un poco de la dinámica de la Tierra, ¿cierto? Dinámica terrestre, de cómo van ocurriendo estos fenómenos, y poco a poco vamos a ir introduciéndonos nuevos temas, ¿ya? Para poder entender, porque ya yo les mostré el cómo, qué características tiene, pero si queremos saber y cómo se producen, bajo qué dinámica estamos trabajando, que es lo que vamos a ver la próxima semana, dinámica de placas. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuáles nos rigen? ¿Cuál es la más no es la más importante? ¿O cuál genera esto? Dígame. Ahora que me lo pregunto, como que la onda L, sí, es como supuestamente la más temida, así, por así decirlo. Es que claro, porque es la que piensen que las otras se produjeron en el interior. Aquí está la Tierra, ¿cierto? Aquí en la parte central. Entonces Sí. ellas van propagando, van abriendo, van abriendo. Y las que están en la superficie son las encargadas de transmitir para todos lados. Entonces llevan la energía con mayor intensidad. Entonces las de adentro, como hacen la fisura al interior, ¿cierto? Ellas fueron responsables de quebrar por dentro. En cambio las otras son las responsables de mover hacia el exterior. Entonces, por eso es que son como temidas, como bien dices tú, porque es la que más daño generan. Pensemos que, tomemos nuevamente de referencia el año 60, ¿cierto? La gente vio casas hundiéndose, grietas en el pavimento, ¿cierto? Trozos de tierra abiertos. De hecho, si ustedes miran la película La falla de San Andrés, ¿cierto? Cuando ellos van en búsqueda de la hija y todo el cagüín, van manejando y en un momento se detienen porque se produce una especie de cañón en la tierra. Se produjo una ruptura tan grande que quedó abierto ahí. Entonces, eso es porque hubo una onda L muy importante. Se supone que ese sismo era el más grande que había existido en la vida, superior al de nosotros. Obviamente, como es ficción, eso todavía no pasa y esperemos que no ocurra, ¿verdad? Pero, Y menos en este siglo. claro, a lo mejor en un par de siglos futuros, si es que la Tierra aún es Tierra, ningún problema, nosotros nos vamos a mostrar aquí. Nos faltaría para terminar el 2020. Claro, como dicen Diría, por ahí, diría, el ¿qué es? mundo piensa en este momento, no, así no. Por favor, ya tuvimos una crisis importante, ya sí buena onda, nada más, por favor. Un Claro. terremoto 9.7.